Colosenses, capítulo 2. Una persona me preguntaba hoy, ¿termina a las 12? Es lo que queremos. Colosenses, capítulo 2. Hoy no puedo prometer que vayamos a terminar a las 12, pero vamos a hacer todo lo posible por terminar 12 y cuarto y 20. Muy bien. Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a ver el verso 20 al 23. Vamos a leerlo. Vamos a orar juntos y comenzar a descubrir este tercer enemigo de nuestra vida transformada. ¿Se acuerdan los dos anteriores? El legalismo era el primer enemigo de esa vida transformada, que es simplemente hacer y obligar a otros que hagan lo que Dios no dijo que tenés que hacer. El segundo enemigo de esta vida transformada era el misticismo. Buscar experiencias místicas que Dios nunca envió. Y el tercero se llama ascetismo. Una palabra rara, ascetismo, de la Z. Y es buscar hacer sacrificios que Dios nunca pidió. Vamos a leer juntos Colosenses capítulo 2, verso 20 en adelante. Colosenses capítulo 2, verso 20 en adelante. Dice, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Había comenzado el verso 20, pues si habéis muerto con Cristo, y el capítulo 3, verso 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Vamos a ver la parte negativa, que son estos tres enemigos. Y ya la semana que viene comenzaremos con esta vida transformada, el aspecto positivo de esta transformación que Dios está haciendo en sus hijos a través de su Espíritu. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Padre, te agradecemos porque pudimos alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Señor, qué hermoso fue poder saludarnos unos a otros, conocernos con aquellos que nos están visitando. Qué hermoso, Padre, que es poder alabar a tu nombre. Qué hermoso, Padre, que es poder depender de ti en la oración, en las cosas que nos afligen, que nos atormentan. Y Señor, ahora, habiéndote adorado a través de las canciones, habiéndote adorado a través de las ofrendas, habiéndote adorado a través de la oración, queremos adorarte a través de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento para entender y obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué palabra rara que es esa? Ascetismo. Es una palabra que viene del griego y casi no se tradujo. Fue como una transliteración, porque en griego es askesis. Suena más o menos parecido. Y lo que significa esa palabra es entrenamiento, ejercicio. Es esa determinación que te lleva a ejercitarte. Ese sufrimiento cuando estás en ese gimnasio. Estás haciendo ascetismo. Estás haciendo ejercicio. El ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero, es decir, frugal. Creo que la estoy embarrando cada vez más, ¿no? Es un estilo de vida simple,
que busca tener lo que necesita y nada más. Es decir, se salió el iPhone X o S, que no sé, que tiene proyección y qué sé yo, él está feliz y contento con un Nokia 1100. No busca tener más, se conforma con lo poco, es humilde. Si salió un auto que tiene computadora de a bordo, él le alcanza con que arranque. Es asceta, anda con poco. Y de renunciar a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Es decir, esto es una doctrina, es una manera de pensar que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante ese estilo de vida. Buscar estas cosas de esta manera, vamos a ver que es un enemigo para nuestras vidas. Esto es lo que hacen los budistas, los monjes. ¿Vieron alguna vez una película donde hay ese monje que está en la montaña y está nevando con todo en esas montañas de Nepal o donde fueren, y el tipo está casi en cuero, incluso hasta se ponen toallas mojadas y están ahí sufriendo, entrenándose, que pueden sobrevivir meses comiendo un arroz por día? Estas cosas extrañas uno lo ve en esas culturas y dice, ¡ay, qué locura! Pero sin embargo no nos parece una locura cuando alguien se rompe los pies en una caminata maratónica hasta Luján. El hombre que está en Nepal es un loco, ¿cómo va a hacer eso? Pero ahora en octubre, creo, no sé si el 7, 8 o 9 de octubre está la caminata a Luján. Y ellos que van y caminan y se deshidratan y lastiman sus pies, no, ellos son devotos. Son ascetas. Es ese ascetismo, esa doctrina. Está en los hindúes, está en los budistas y tristemente puede llegar a estar en la vida de los cristianos. Este es el tercer enemigo y último de esta vida transformada. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es que cada uno de nosotros debemos rechazar, debemos hacerlo, este ascetismo, esta manera de vivir que busca sacrificarse para tener una perfección moral y espiritual. Debemos rechazarlas debido a las 4 verdades que Pablo presenta a estos hermanos en Colosas. Lo que se conoce como la herejía colosense es una mezcla de todo esto. Legalismo judío, un poco de misticismo y este ascetismo, este sufrir y hacer sacrificios. Y lo dice acá. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres? La primera verdad que nos lleva a rechazar el ascetismo en nuestra vida transformada es que es una religión ideada por hombres. Surgió de la mente y el corazón de hombres. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Se acuerdan que vimos esta palabra rudimentos? La habíamos visto, ese era el ABC, las cosas rudimentarias, las cosas simples. Y no está diciendo, bueno, si han muerto, yo no sé si han muerto con Cristo. No, está afirmándolo. Si habéis muerto con Cristo, es una afirmación, dado que han muerto con Cristo a los rudimentos de este mundo. Es más, el cristiano está llamado a morir. Es una realidad que si somos cristianos, hemos muerto. Por ejemplo, lo vemos en Romanos capítulo 6. Vayan ahí, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 2. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 2. Verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano debe morir, número 1, al pecado. Ya que han muerto, le está diciendo Pablo a los colosenses. ¿A qué han muerto? Hemos muerto al pecado. También hemos muerto al mundo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas capítulo 6, verso 14. Conocí a un pastor que le fascinaba escuchar el ruido de las hojas pasando de lado a lado en la congregación. Gálatas capítulo 6, verso 14. Dice Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El creyente muere al pecado, el creyente muere, en este versículo, al mundo. También morimos a la carne. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, los deseos perversos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Un creyente muere a su carne, un creyente muere a sus deseos perversos. Y como en este versículo que estamos viendo en Colosenses, morimos a la ley. Esos rudimentos, esas enseñanzas rudimentarias. Por ejemplo, lo vemos en Romanos capítulo 7, verso 4. Esta misma verdad, Romanos capítulo 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, un creyente, cuando dice, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos, es una afirmación, no está poniendo en duda, no está poniendo en tela de juicio que estos creyentes han muerto con Cristo. Han muerto al pecado, han muerto al mundo, han muerto a la carne. Y en este versículo han muerto a la ley, en cuanto a los rudimentos, estas enseñanzas rudimentarias. Gálatas capítulo 2, verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Estos rudimentos, estas enseñanzas falsas, eran absurdas, reglas absurdas. Fíjense cómo dice Colosenses capítulo 2. Verso 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Son enseñanzas absurdas. Y puedo decir que son enseñanzas porque dice en el verso 20, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Literalmente sois adoctrinados. Creéis esta manera de pensar. Y son absurdas. No gustes, ni manejes, ni aun toques. Ese no manejes, es literalmente tocar algo para usarlo. No gustar es no probar. Y obviamente no tocar es no tocar. Pero son todas absurdas. Son inventos de hombres. Fíjense el verso 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de
hombres. ¿Son mandamientos? Sí. ¿Son doctrinas? Sí. Pero ¿de dónde nacen esas doctrinas? De hombres. Nacen de los hombres. Nada tienen que ver con esta vida transformada. El recordar que nuestra unión con Cristo es la clave para poder vivir por encima del engaño. Nuestra identificación con Jesús en su muerte y resurrección, que ya mencionamos en Colosenses capítulo 2, verso 12, es el fundamento para nuestra vida transformada por Cristo y no el guardar estas leyes. Estas leyes, como vimos en el punto número 1, fueron ideadas por hombres. El ascetismo, el sufrir, es algo que nace en el corazón de los hombres. La segunda verdad para estar atentos y rechazar el ascetismo en nuestras vidas es que le da importancia a cosas sin importancias. Número 1, es una religión creada por los hombres. Número 2, le da importancia a cosas sin importancia. Dice verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Son cosas que al usarlas se destruyen. Estas cosas no tienen importancia. Por ejemplo, no se puede, estoy dando un ejemplo cualquiera, no se puede venir a la iglesia si uno no viene con corbata. Pareciera que tengo una fascinación contra las corbatas. Sufrí bullying en el seminario con la corbata. O no se puede venir a la iglesia si uno no viste de etiqueta. O con un traje, o con un pantalón de vestir, o con zapatos. Mandamientos de hombres. No, mirá qué espiritual que es. Le brillan los zapatos. Mandamientos de hombres. Otro mandamiento de hombre, un poco más allá, era el de tomar alcohol. Está prohibido tomar vino. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez estuvieron en una iglesia donde el vino estuviera prohibido? Sí, está sentado en ella. Pero nos hemos comprometido los miembros de la iglesia a examinar las Escrituras y que ella decida nuestro comportamiento. Recuerdan, no pasó ni hace un año de esto. Y en una de las reuniones de la iglesia, leímos los versículos, explicamos su contexto y quitamos de nuestra constitución el hecho de que prohibíamos el uso de las bebidas alcohólicas. Pero habían nacido de la idea de una persona. Nacen de estas cosas. Ahora, esto no quiere decir que salís de acá y te vas a embriagar si no sos miembro de la iglesia, no. Habíamos decidido también de que íbamos a no fomentar el uso de las bebidas alcohólicas. Así que no íbamos a permitir que saquen fotos en redes sociales tomando alcohol o promoviendo el alcohol. Es para hacerlo en su casa, en su hogar, en la intimidad de su casa, pero libre de su conciencia. Pero estas cosas son cosas que se piden por fuera, que son inútiles y son cosas sin importancia. Lo vemos, por ejemplo, en el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 1 en adelante. Mateo capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Bueno, por lo menos fueron sinceros. No dijeron la tradición de Dios, la tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Fíjense el tamaño de esta acusación. Es casi tan ridículo como exigirle a alguien que se vista de una manera o de otra. Es casi tan ridículo como poner en alta estima o en baja estima según lo que coma una persona o lo que tome una persona. Verso 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros
quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y comienza a decirle cómo ellos engañaban o jugaban con la tradición. Verso 8. Verso 7. Hipócritas, bien profetizó, verso 7, de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Verso 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina o inodoro? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Enseñaban como mandamiento de Dios doctrinas de hombres. El ascetismo, estos sacrificios que les estaban pidiendo los herejes colosenses a la iglesia de Colosas, eran simplemente esto. Le daban importancia gigante a cosas que no tenían importancia. La tercera verdad que nos hace rechazar el ascetismo en nuestras vidas es que es inútil. Estos sacrificios son inútiles. Dice, verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Es decir, parece que son sabios. Cuando uno ve alguna película de la Edad Media o algo por el estilo, ¿vieron que están esos monasterios? ¿Sí? Si hay alguien que es católico o fue católico, mi intención no es ni convencerte ni insultarte, simplemente explicar el concepto acá. Pero en esas películas se mostraban a los monjes que vivían una vida tremendamente ascética. Hoy por hoy lo vemos cuando van hacia Luján o cuando hacen promesas o cosas por el estilo. Pero en ese momento ellos se apartaban y vivían en sufrimiento. Y sufriendo pensaban que iban a ganar el cielo. Sufriendo pensaban que iban a ganar ese favor con Dios. El mismo Lutero, antes de reconocer las doctrinas de la gracia, él estaba, según he leído, él estaba subiendo por los peldaños de Roma, arrodillado, cuando le vino a la mente: mas el justo por su fe vivirá. Y él entendió: ¿qué estoy haciendo? Todo este sufrimiento no tiene razón de ser, es inútil. Lutero se dio cuenta hace un par de años. Pablo lo sabía desde el principio, cuando les dijo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Tienen cierta reputación de sabiduría en humildad. Tienen cierta reputación de sabiduría en trato duro del cuerpo. Parece algo sabio, parece algo noble, parece que ese sacrificio vale la pena. Pero termina el verso: pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No manejes, no gustes, no toques. Hoy por hoy la Iglesia Católica continúa con lo que se llama el celibato. La mortificación de la carne, la mortificación de los deseos y pasiones para servir al Señor. Los escándalos que en esa iglesia hay por el abuso dentro de la misma iglesia son folclore conocido. Ni siquiera hace falta ver las estadísticas ni las denuncias. La historia desde que el celibato comenzó en la Iglesia Católica, de los abusos por no poder refrenar las pasiones, abundan y son escándalos.
porque no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Se cuenta que un monje fue a su superior, le dijo: póngame una penitencia. Bueno, ¿pero por qué? Porque soy muy orgulloso. Necesito una penitencia, soy muy orgulloso. Bueno, dado que tu orgullo es tan grande, dado que tu orgullo es tan pesado y ofende tanto a la persona de Cristo, vas a tener que ir a tu habitación. Los monjes en ese convento, en ese monasterio, vivían en una habitación donde solo entraba una litera, una cama. Vas a ir a tu habitación y la vas a limpiar con tu lengua. Y así tu orgullo se va a ir. Cuenta la historia de que el monje fue y aunque con tremendo asco comenzó a hacerlo. Cuando terminó de limpiar la habitación, ese monje habló con él mismo. ¡Wow! Creo que nadie en este monasterio limpió tan bien su cuarto con su lengua como yo. Esos sacrificios no ayudan para mortificar la carne, no ayudan contra los apetitos de nuestra carne. Es inútil. Estos sacrificios son inútiles. Y la cuarta y última verdad que nos anima o nos desafía a rechazar este ascetismo en nuestras vidas es que es contrario al Evangelio. Colosenses, vayan otra vez por favor. Si bien capítulo 3, yo agradezco por las divisiones, el que lo haya dividido, pero como el verso 20 comienza, pues si habéis muerto con Cristo, y el verso 1 del capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, no me pareciera que debía dividirse ahí. Es una opinión mía. Pero la idea continúa en el capítulo 3, verso 1. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El problema de estos tres enemigos de la vida transformada es que se centran en mí. Están orientados hacia mí, hacia lo que yo puedo hacer, hacia lo que yo puedo ganar, hacia lo que yo puedo lograr. El legalismo, lo que yo puedo cumplir por mi propia fuerza. El misticismo, lo que yo puedo descubrir por mi propia fuerza. Y este ascetismo, lo que yo puedo sufrir por mi propia fuerza. Eso es contrario al Evangelio. Porque el Evangelio no se centra en mí, ni en lo que yo soy, ni en lo que yo hago. Yo no soy el centro de la historia de la redención. Es el Señor Jesucristo. En Él se centran las verdades sobre las que descansa esta vida transformada. Si habemos resucitado junto con Él, debemos poner nuestra mira en Él. Debemos haber muerto y nuestra vida debe estar escondida, como dice en el verso 3, con Cristo, en Dios. Y debemos aguardar la manifestación, como dice el versículo 4, de Jesucristo. Todo se centra en Él, la mirada está puesta en Él. Pero este sacrificio, este ascetismo, pone la mirada en sí mismo y es contrario al Evangelio. Hemos visto de estos enemigos el último. Y este último enemigo de la vida transformada puede ser tan sutil en nuestras vidas que lo podemos denunciar cuando otro lo hace. Seguramente en octubre, cuando comience la peregrinación a Luján, vas a poder verlo. Sí, están queriendo por su sufrimiento alcanzar un favor con Dios. Lo vas a identificar. Pero ¿qué hay de nuestras vidas? Cuando creo que por sufrir más, Dios me va a recompensar más, como el legalista. Cuando creo que por buscar algo nuevo, algo diferente, voy a ser alguien especial.
es lo que hace el místico. Y que cuando creo que estoy sufriendo y tengo que sufrir más y tengo que sufrir más, voy a tener cierto favor para con Dios. Esos son enemigos que se pueden introducir en nuestra vida transformada. Y este último demostró que no vale la pena que sea parte de nuestra vida. Número 1, porque es una religión ideada por el hombre. Número 2, porque le da importancia a cosas sin importancia. Número 3, porque es inútil. No puede refrenar las pasiones. Y número 4, porque es contraria al Evangelio. Estas son las verdades de esa gran mentira que se llama ascetismo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te animo a reconocer estos enemigos en tu propia vida. No tanto en la vida del otro, no tanto en la vida del vecino, sino en mi propia vida. A que puedas reconocer el legalismo en tu vida. ¿Dónde está? ¿Dónde se oculta? ¿En qué lugar de nuestro corazón? Que puedas reconocer el misticismo en nuestras vidas. ¿De qué manera quiero creer que soy mejor que los demás por mis experiencias con Dios? Que indagues, que busques en tu corazón este ascetismo. El buscar sufrir porque pensamos que de esa manera vamos a tener alguna victoria. Te desafío a confiar en Jesús, solamente en Jesús, únicamente en Jesús. Número 1, para tu salvación. Y muchos de ustedes lo hicieron. Han confiado en Jesucristo como el único que puede salvar tu alma, como el único que puede perdonar tus pecados, como el único que puede darte una victoria sobre la muerte. Pero a veces somos como los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, queremos continuar por la carne. Que podamos aferrarnos con la misma intensidad, con la misma fuerza, que nos aferramos a Cristo para salvación, que nos aferremos a Cristo para vivir nuestra vida transformada. Él es el único que puede transformarnos. Él es único que puede cambiar nuestra manera de pensar. Él es el único que puede darnos una naturaleza transformada. Y aferrándonos solamente a Él, únicamente a Él, es que vamos a poder hacerlo. Padre, hemos reconocido en el texto estos enemigos de esta vida transformada. Padre, ayúdanos a identificarlos en nuestras vidas, porque lo único que quieren es que no vivamos la vida que tú tienes para nosotros. Padre, que el legalismo, el misticismo, el ascetismo no ocupen un lugar en nuestro corazón y nos controlen, sino que sea el mismo Señor Jesucristo que se siente en el trono de nuestras vidas y dirija nuestra vida y dirija nuestro corazón. Padre, que podamos predicarnos el Evangelio vez tras vez, día tras día. Que podamos recordar lo que éramos sin ti. Y que podamos fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. La única manera que tenemos de vencer a estos enemigos es poner los ojos en ti. Poder decir, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, que estamos bien contigo. Que tú eres suficiente para vivir nuestra vida.
que tú eres suficiente para transformar nuestra naturaleza, que tú eres suficiente, así como lo fuiste para nuestra salvación, tú eres suficiente día tras día. Aunque los problemas se acumulen, tú eres suficiente. Aunque las injusticias parecieran tenernos como punto, tú eres suficiente. Aunque el dolor, tanto físico como emocional, sea intolerable en nuestras vidas, tú eres suficiente. Y que en cada momento de nuestras vidas, tú sigas siendo suficiente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.